Bienvenidos a Comodín Matemático. Vamos a analizar la monotonía y hallar los extremos relativos de una función polinómica. En concreto, x cubo menos 12x más 7. Muy bien, pues comenzamos hallando la derivada, que va a ser igual a 3x cuadrado menos 12. Muy bien, pues para estudiar los posibles puntos donde crece o decrece la función, recuerda que tenemos que hacer f' de x igual a 0, es decir, hallar los puntos, ¿vale?, donde la derivada es igual a 0, donde la derivada es nula. Pues muy bien, entonces era 3x cuadrado menos 12 es igual a 0, 3x cuadrado igual a 12, x cuadrado 12 entre 3, x cuadrado igual a 4, x igual a más menos raíz de 4, que es igual a más menos 2. Entonces vamos a tener que estudiar x igual a menos 2 y x igual a más 2. Entonces recuerda que es muy sencillito si montamos una tabla como esta. Marcamos la derivada, ponemos la función y recuerda, partimos de menos infinito. Llegamos a menos 2, llegamos a 2 y llegamos a más infinito. Y en cada uno de los intervalos vamos a estudiar el signo de la derivada. Entonces, en el primer intervalo, que va desde menos infinito hasta menos 2, estudiamos el signo, por ejemplo, en x igual a menos 3. En el segundo intervalo, que va de menos 2 a 2, vamos a estudiar el signo de la derivada en x igual a 0. Y en el que va de 2 a infinito, vamos a estudiar la derivada, el signo, en 3. Muy bien. Pues fíjate cómo estudiamos el signo. Voy a la derivada primera, que la tenemos aquí, 3x cuadrado menos 12. Pues vamos a hallar primero f de menos 3. Entonces va a ser 3 por menos 3 al cuadrado menos 12. Esto va a ser 3 por 9 menos 12. 3 por 9, 27 más 12. Es decir, me va a dar positivo. Entonces menos. Date cuenta que lo que me hace falta, o lo que yo quiero, no es el resultado, lo que quiero es el signo. Entonces aquí es positivo. Luego, en este intervalo, la función crece. Me voy al segundo intervalo, el que va de menos 2 a 2. Voy a calcular f de 0. Pues hago lo mismo de antes. 3 por 0 al cuadrado menos 12. Esto va a ser 0 menos 12. Esto me va a dar negativo. Te repito, no me interesa el resultado, quiero el signo. Como es negativa la derivada, la función decrece. Entonces ahí ya estamos viendo, ahí tenemos un máximo relativo. Crece, crece, crece y empieza a bajar. Máximo. Y de 2 a más infinito el 3. Vamos a calcular el signo de la derivada en f de 3. Pues va a ser 3 por 3 al cuadrado menos 12. Esto va a ser igual a 27 menos 12. Me va a dar positivo. Entonces, crece. Pues fíjate, que menos 2, como hemos dicho anteriormente, como iba creciendo y empieza a decrecer, tengo un máximo. Luego voy a tener un máximo relativo en el punto menos 2, f de menos 2. ¿Vale? Y voy a tener un mínimo relativo en el punto 2, f de 2. Fíjate que es mínimo porque iba bajando, bajando y de repente repunta, mínimo. Pues venga, vamos a calcular f de menos 2 y f de 2 para tener bien identificados el máximo y el mínimo relativo.
Pues f de menos 2 va a ser igual a menos 2 al cubo menos 12 por menos 2 más 7. Fíjate que ahora voy a sustituir en la función sin derivar, función original. Entonces, menos 2 al cubo, esto es menos 8. Y ahora tenemos menos 12 por menos 2 más 24 más 7. ¿Vale? Entonces tenemos menos 8 más 24, 16 más 7. Y 16 más 7, 23. ¿Vale? Este es el valor que voy a sustituir aquí, el del máximo relativo. Y vamos ahora al del mínimo relativo. Tenemos que hallar f de 2 en la función sin derivar. Entonces será 2 al cubo menos 12 por 2 más 7. 8 menos 24 más 7. Es decir, 8 menos 24 menos 16 más 7, que es igual a menos 9. Que este es el que vamos a sustituir en f de 2. Muy bien, pues venga, ya lo ponemos. Tenemos un máximo relativo en menos 2,23. Y tengo un mínimo relativo en 2 menos 9. Pues fíjate que ya hemos calculado los extremos relativos de la función. Ya para finalizar con la monotonía, fíjate que lo único que tenemos que dejar ahora bien clarito es que tenemos un primer intervalo en el cual la función crece, que va desde menos infinito hasta menos 2. Un segundo intervalo donde la función decrece, que va desde menos 2 a 2. Y un tercer intervalo donde la función crece, que va desde 2 a más infinito. Pues venga, ponemos la función crece desde menos infinito hasta menos 2, unión desde 2 hasta más infinito. Y la función decrece en el intervalo que va desde menos 2 hasta 2. ¿Vale? Aquí tenemos la solución del ejercicio. Pues muy bien, ya que tenemos todas estas conclusiones de máximos, mínimos relativos, dónde crece y dónde decrece, vamos a verlo en GeoGebra, que es donde vemos todo de forma gráfica y de forma muy intuitiva. Vale, yo me he adelantado y tengo aquí representada la función. ¿Vale? Entonces, ves claramente que en el punto A tenemos el máximo relativo y en el punto B tenemos el mínimo relativo. Pues bueno, yo ya en GeoGebra lo he calculado y fíjate que se corresponde con lo que hemos hecho, por lo tanto lo tenemos bien. Es decir, el máximo relativo lo tenemos en menos 2,23 y el mínimo relativo lo tenemos en 2 menos 9. Pues muy bien, con esto damos por finalizada la resolución de este problema en el cual estudiábamos monotonía y los extremos relativos de una función polinómica.